Bienvenidos a Casa Tomada. Estamos aquí con Jorge Eslava, un buen amigo, pero además una persona que se ha dedicado como pocas a la enseñanza de la literatura en la escuela, en la universidad, y además de ser un extraordinario escritor. Y vamos a hablar de la enseñanza de las letras, de la enseñanza de la literatura. Seguramente saltaremos a otros temas. Jorge, a mí me encanta leer, a mí me encanta la literatura, yo escribo, he publicado algunas novelas, pero recuerdo el momento en el que me hicieron leer El Quijote en primaria y casi extinguieron esa vocación. ¿Qué te parece a ti? Bueno, hay algunas catástrofes que se producen en la escuela, ¿no? Como hacer leer El Quijote o el Ulises, digamos, ¿no? El Ulises de Joyce, incluso. Sí, claro. Incluso hay maestros que se ufanan de haber leído muy joven esos libros, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, mi generación empezó leyendo cómics o historietas y nos enorgullece decirlo. Con lo cual quiero decir que también la literatura puede ser divertida, amena, y se puede llegar a la escuela con esa propuesta, ¿no? Sin embargo, yo leí en Los Reyes Rojos, me acuerdo, durante un bimestre El Quijote, y fue una experiencia extraordinaria porque fue una lectura aprovechada por los estudiantes y que culminó además con un ejercicio de creación. Los chicos tenían que escribir un capítulo supuestamente inédito, que así fue publicado en la revista del colegio. El Cabezón. Claro, en la revista El Cabezón, y fue escrito con el mismo lenguaje del siglo XVII, de Cervantes, y utilizando toda esa picardía y por otro lado también esa vena crítica del sistema social de esa época. Lo fundamental es cómo se acerca el docente a los estudiantes y qué nivel de pasión tiene el profesor para contagiar a sus estudiantes. Porque ahí lo que tú le das, lo que haces es darle la vuelta a esto que puede ser muy tedioso y le das un ángulo lúdico, ¿no? Sí. Le das a los alumnos la posibilidad de jugar con el Quijote. ¿Jugar es importante para leer, para aprender a leer? Jugar es importantísimo para todo lo que hacemos en la vida, hasta para el acto amoroso. La actitud lúdica, el sentido del humor me parece fundamental para casi cualquier cosa que emprendemos. Escribir incluso es un acto lúdico, ¿no? Jugar con las palabras. Yo mismo he escrito un libro, Jugar a las escondidas, que es un poco la analogía con la escritura, echarse a buscar las palabras que siempre son evasivas y rehuyen a nuestro llamado. Y en la docencia que tenemos al frente niños y adolescentes, creo que es importante que el profesor ingrese al aula sin arrastrar los pies y mostrando una sonrisa y dispuesto a guapearlos, pero también a tener sentido del humor y a divertirlos. Yo me imagino que toda la literatura universal, incluso la literatura más pecaminosa, ha nacido de un juego con las palabras. Sí, El Quijote nace evidentemente de un juego con las palabras, de las ganas de hacer humor, ¿verdad? Yo me imagino a Cervantes en una de las tantas tabernas de entonces, escuchando los cuentos populares, que son cuentos muy pícaros, un hombre lector, pero además confundido con la plebe, con la gente del pueblo, y divirtiéndose en las fiestas y escuchando la dicción del habla popular. Y seguramente ha nacido, el Quijote además es un compilado de muchas historias populares que se contaban en esa época. Y riéndose seguramente al momento de hacer que sus personajes cometan algunas barbaridades. Sí, la risa, pero el desvelo también, ¿no? También, seguro. Escribir es una mixtura entre la diversión y la angustia, ¿no? Ahora, el problema que hay con la literatura, me parece, desde el colegio y bueno, posteriormente también, es la solemnidad con la que se la envuelve, ¿verdad? Se sacraliza todo en la escuela. Hay una categoría pedagógica que a mí me interesa mucho y cada vez que puedo acudo a ella, que es el concepto del currículum oculto, ¿no? Es decir, aquello que el estudiante aprende al margen del aula de clase, ¿no? Más allá del sílabo, más allá de la malla curricular, hay una serie de aprendizajes que incluso son suministradas por el profesor y que el estudiante va aprendiendo desde la solidaridad hasta la hipocresía adulta, la falsa moral, en fin, ¿no? Y que termina siendo un aprendizaje que se consolida de manera más fuerte que el conocimiento, que el contenido de una asignatura. Yo creo que es importante la actitud del maestro cuando ingresa a un aula para enseñar, ¿no? Cualquier materia. Tú me has presentado como profesor de lengua y literatura, pero también he enseñado historia, he enseñado educación física. Digamos, he pasado, como he sido profesor de primaria, he pasado por todas las asignaturas y todo lo he tratado de
de disfrutar y vivir con entusiasmo. Osvaldo Reynoso, en una entrevista que le hacen hace poco, cuenta que él ha descubierto que hay un gran problema con la enseñanza de la literatura, que él enseña literatura de esta forma que tú describes. Él es un apasionado de la enseñanza también, ¿verdad? Y a sus alumnos les enseña que la literatura puede ser divertida, que puede ser además un camino para descubrir algunas verdades absolutas de la humanidad, pero que de pronto viene el profesor de matemática y que les dice: ¿qué hacen leyendo esta huevada? ¿Verdad? Esto no les va a servir de nada, ustedes van a ser ingenieros, van a ser abogados, que hacen leyendo novelitas. Es decir, hay mensajes contradictorios también dentro de la enseñanza. Sí, claro. Las ciencias humanas siempre van a revelar aspectos del entorno y de uno mismo, ¿no? Yo me imagino que también las ciencias. A mí me hubiera gustado, hasta ahora no he conseguido una respuesta, me hubiera gustado que alguien me dijera cuál es el sentido de estudiar las fórmulas químicas o trigonometría. No lo he encontrado. Pero sí le encuentro sentido a estudiar psicología, historia del Perú, historia universal. Ahora, también soy un crítico de los contenidos vastísimos, ambiciosos, muy pretenciosos del sistema educativo nacional. No se ha hecho una reforma educativa, no hay una revisión de los contenidos. Creo que al margen de la metodología o del poder magnético que pueda tener un profesor, creo que el contenido del curso de lengua o de literatura debería revisarse. Hay que acotarlo. Es excesivo, es importante. Yo creo que es más importante que los estudiantes, antes que conozcan la biografía o este lado historicista de la literatura, que lean por lo menos un libro de Vallejo. Me parece inconcebible que Vargas Llosa, premio Nobel, no sea leído en la escuela. Debió haber una edición popular de los libros de Vargas Llosa y debería, no sé, haberse sugerido o recomendado, que son las posibilidades que tiene el Ministerio de Educación sobre los colegios privados, e imponer en los colegios públicos la lectura de algunos de los libros de Vargas Llosa tan cercanos a la escuela, sobre todo los primeros libros. La de los perros, los cachorros. Los cachorros y los jefes. También. ¿No? Ahora, yo recuerdo grandes profesores de literatura, pero también recuerdo algunos como los que tú estás describiendo, esos que decían quién era el autor, en qué año había nacido, en qué año había muerto y cuáles eran sus principales obras. Yo me imagino que eso es algo que tú crees que hay que extirpar de la escuela. Sí, pero hay que empezar por formar mejor a nuestros docentes, ¿no? Si uno revisa el programa de estudios de un profesor de colegio que está obligado por la resolución ministerial del plan lector a leer y complacer, es un profesor que no lee, que no tiene placer de leer, que no tiene una biblioteca en casa, que no tiene acceso a la biblioteca, en fin, una serie de restricciones. Qué gusto pueda sentir ese profesor por leer y qué posibilidad de contagio va a tener con los estudiantes. Son los más, pero hay que formar nuevamente a los profesores. Ajá. ¿Qué otras críticas tienes al sistema de enseñanza de la literatura? De la literatura, bueno, la revisión de los contenidos es bastante, ¿no? Ahora, y luego la metodología. Yo sueño, me ilusiona la idea de que los profesores comprendan que el concepto de leer no debería reducirse solamente al contacto de la vista con el texto escrito. Sino a la vivencia. No solo, sino compromiso. Desde leer un partido de fútbol, leer una película, una obra de teatro. Nuestros profesores no tienen una biblioteca o no leen, sino que no van al teatro, no van a un concierto, no sé qué cine consumen en Lima, ¿no? Yo imagino un docente, como creo haberlos tenido en un colegio pequeñito donde estudié, justamente en este distrito de Magdalena, profesores cultos, ¿no? Ese profesor de marca señera, de antaño, no los encuentro con mucha frecuencia ahora. La literatura tiene que ser divertida. Tiene que ser divertida y tiene que ser entendida como una disciplina más de nuestra cultura. Seguro que sí. Vamos a hacer una pausa, Jorge, y cuando regresemos quiero hablar de un tema que se conecta con lo que estamos hablando, que es este boom de literatura infantil, literatura juvenil, Harry Potter, 50 sombras de Grey un poco, pero sobre todo estas... Soy un total ignorante de esa materia. Sí, yo también. Y estas novelas sobre vampiros que también están muy de moda, ¿verdad? Vamos a hablar de Crepúsculo, también esas cosas cuando volvamos, y a ver si hacemos algunas recomendaciones y tratamos de enseñar a jugar con la literatura también desde aquí, de esta pequeña tribuna. Hacemos una pausa en Casa Tomada y regresamos con más, con Jorge Eslava.
vuelta aquí en Casa Tomada con Jorge Eslava. Estamos hablando de literatura, la literatura que nos ha hermanado además, Jorge, ¿verdad? ¿Ah? La literatura y el fútbol. Y el fútbol también, por supuesto. Hay una buena literatura de fútbol además. Ah, sí, claro. En nuestro medio no mucho, pero se encuentra algo. Se encuentra. Yo quería preguntarte por un tema que a mí me interesa, que es que, claro, por una parte se dice que los niños no leen, por una parte se dice que es difícil que entren a la literatura, pero por otra parte se ha descubierto un gran universo de lectores entre los niños y entre los jóvenes también. ¿Hay una contradicción ahí o es que simplemente el problema está mal enfocado? Bueno, ahora que miro esta casona, recuerdo que hace 36 años vine acá, porque me casé por civil acá. Ah. Entonces te agradezco la invitación. No sé si es para reír o para llorar, no. En mi caso es para ponerme feliz. Hay una aparente contradicción, efectivamente, porque hoy los chicos, tanto los niños como los adolescentes, leen y escriben mucho más que antes. Sí. Eso para mí es una certeza. Que no lean lo que nos gusta o que no escriban lo que nos gusta es probable. Que lean y que escriban textos más ligeros o sin la seriedad de antes es probable. Pero, por ejemplo, en mi generación de colegio no recuerdo que en mi aula haya habido chicos muy lectores. Yo no sé cómo habrá sido en tu caso, ¿no? Es probable que 1 o 2 chicos, es más o menos el promedio de era la excepción, lectores, sí. ¿no? Sigue siendo, que haya un chico lector y sigue siendo una conducta anómala en el colegio, digamos, ¿no? Que demostraría de alguna manera que el sistema educativo peruano no ha conseguido éxito, ¿no? Para ser duros, ha fracasado el sistema educativo peruano. El plan lector en apariencia no está consiguiendo lectores, lo que ha hecho robustecer una industria editorial, ¿no? Muchas editoriales se han sumado a este vagón de tren rápido que significa colocar libros en las escuelas, ¿no? Sobre pretexto de que los chicos lean. Ahora, muchos chicos leen y leen porque tienen que cumplir con las exigencias de la escuela, pero conviene preguntar si están aprovechando la lectura. Pero, por ejemplo, yo veía el caso de Harry Potter, que digamos es el más famoso, ¿no? Porque Harry Potter era casi una obligación social. Sí. Es decir, leer Harry Potter para saber de qué hablar con tus amigos. Eso llegó a ocurrir también. Ocurrió no solo con Harry Potter, sino con las otras sagas que tú has mencionado. Crepúsculo, pero por ejemplo. Son libros que están al margen del plan lector. No, claro. ¿No? Y que responden sobre todo a un aparato publicitario enorme y que va acompañado de una industria cinematográfica y de una moda. Sabemos que lo que se consume y el modo como te vistes y cómo te comportas forma patrones de conducta que ningún chico quiere escaparse a eso. Pero fantástico que un patrón de conducta sea leer un libro igual. Se convirtió en un patrón de conducta leer un libro. Fue una moda leer Harry Potter. ¿No crees tú que es un punto de partida para otras lecturas? No lo he comprobado, sí. Lo que he comprobado es que muchos chicos que leían Crepúsculo o Harry Potter no terminaron leyendo otras lecturas. Parecería que sí, porque es un libro voluminoso y uno piensa que de ahí a Madame Bovary o La Guerra y la Paz hay un paso, pero no he visto yo casos de chicos que gracias a estas novelas ligeras, ¿no? Que es una mezcolanza de culturas, ¿no? Y no necesariamente bien escritas, no tienen densidad, no tienen profundidad. Tú y yo sabemos que la literatura busca la singularidad, busca cierta hondura, ¿no? Son novelas que carecen de esas virtudes de la literatura, ¿no? Entonces, yo creo que respondió sobre todo a un modo de comportamiento adolescente. Mi pasajero, probablemente, dices tú. Sí, yo no sé qué estarán leyendo ahora los chicos, ¿no? Me interesa más el fenómeno del plan lector en la escuela, ¿no? Que no ha cumplido sus propósitos, ¿no? Porque no se ha trabajado con la cabeza del problema que es el docente. El primero que debería convertirse en un apasionado de la lectura. Promotor de la lectura. Pero si nos ponemos a pensar quién es no solamente la fuente de conocimiento, sino el personaje que es el generador de la curiosidad intelectual en un adolescente, en un niño, es el maestro. El maestro es una figura a veces más importante que el papá o que la mamá, y como digo yo, un profesor cierra la puerta de su aula y puede ser incluso más importante que el ministro de Educación. Seguro que sí. Entonces, ese profesor tiene que ser una tea
de entusiasmo, de interés, ¿no?, por la lectura, ¿no? Y un profesor incluso que en lugar de estar pisándole los talones al programa educativo para ver si cumplió o no con esto que le tocaba a determinada semana, un profesor más relajado y que entra al aula con interés de contagiar ese ánimo de lectura. Yo no enseño colegio hace muchos años, pero soy profesor de la universidad y encuentro chicos que egresan de colegios de sectores altos, colegios AB, ¿no?, donde enfilan justamente las editoriales sus mayores baterías, y hago un test siempre de entrada, y ese test para mí es revelador. Los chicos no se han construido como lectores, que es el propósito del plan lector. El hecho de que el internet sea tan potente, que la comunicación, por ejemplo, por teléfono, ahora sean mensajes de texto, que te fuerce, digamos, la tecnología a leer y escribir tanto, ¿ha servido de algo? Sirve de mucho porque entrena al chico en la lectura, pero tiene que capitalizarse en la escuela. La escuela tiene que conocer cuáles son sus adversarios o sus contendientes. Yo no los veo tanto como rivales o como enemigos, no quiero ser catastrofista también, pero yo creo que la pantalla ha contribuido en algo, la cantidad de cine que puede tener acceso un chico, la música que consume, ha como logrado mayor porosidad en los lectores. Son lectores mucho más entrenados. Por ejemplo, un chico que ve, me voy a remitir a una serie de hace 15 años, unos dibujos animados, Los Supercampeones, es un chico que advierte una densidad en los dibujos animados, o Los Simpson, sí, que tiene una cantidad de referentes y connotaciones que no tenían los dibujos animados de hace 30 años. Que eran más ingenuos, eran más inocentes. Mucho más ingenuos, ¿no? Y uno se reía del gas que producía un dibujo animado. Pero hoy son historias muy bien concebidas, con guiones extraordinarios, con muchas referencias de la vida cultural y política del país. Eso tiene que capitalizarse en la escuela. Ahora, hay un extremo al que parece que se está llegando, que es como darle la vuelta a este fenómeno del que estamos hablando. No sé si has visto esta noticia, creo que es en Finlandia, donde se está debatiendo sobre la posibilidad de no enseñarles a escribir con la mano a los alumnos, porque ahora se usa solo el teclado. Sí. ¿Eso qué te parece? No lo he reflexionado, pero digamos, cuando me he topado con ese problema, corrigiendo las pruebas de mis alumnos que tienen una caligrafía espantosa, me gustaría que volviera el cuaderno doble raya. Es una buena respuesta. Jorge, quería entrar a este tema de la lectura porque tú eres un escritor que se ha dedicado a la poesía y a la literatura infantil, ¿verdad? Has escrito muchos libros. Y algunos ensayos. Para niños, y muchos ensayos también, como algunos que tenemos aquí. Y ahora también estás entrando, me comentabas antes de la entrevista, a la literatura juvenil, por primera vez, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de alguno de tus libros, El escritor que se equivocaba, que es un libro para niños, me parece, ¿no? Para el final de la infancia, digamos, ¿no? Que es la historia de un escritor, precisamente, ahora que lo recuerdo. No sé si conociste, tengo un estudio en Barranco a unas 15 cuadras de mi casa, y que me vi en la necesidad de tener un lugar apartado de mi casa. Lo conocí, te he visitado hoy alguna vez. Sí, claro, que sí. Para trabajar ahí. Y es un lugar de barrio, ¿no?, de que llegué con varios camionadas de libros, entonces siempre me llamó la atención y me hizo gracia ver la expectativa que creaba en los vecinos de ver este nuevo vecino que llegaba al barrio solo con libros, ¿no? Y no había muebles, y tampoco vivía ahí, solamente iba a escribir y escuchaban probablemente, no el tecleo de la máquina de escribir, aunque en la novela sí mitifico, digamos, la máquina de escribir, pero me veían trabajar hasta altas horas y era el vecino más pacífico en este barrio, más o menos movido, ¿no? Entonces, esos episodios y esta imagen que pudo haber creado mi presencia en este barrio popular barranquino de la idea de un escritor, me llevó a escribir esta novela, que es un escritor muy severo, muy adusto, que escribe solo literatura para adultos, y que luego por su ventana se filtra el corro, el griterío de los niños, y va filtrándose en sus escritos y termina convirtiéndose en escritor para niños. Es más o menos lo que me ha ocurrido a mí, porque yo empiezo a escribir poesía muy seria, ¿no?, muy culturalista, digamos, y no sé,
me he ido erosionando, ¿no? Y la docencia ha hecho su trabajo y he terminado y gustosamente escribiendo literatura para niños y descubriendo además algunas virtudes que yo no le conocía a la literatura, como esto que hemos estado hablando en el primer bloque sobre la diversión y la alegría, que antes para mí la literatura era algo denso y muy serio, no trascendental. Bueno, eso porque no existía televisión antes. ¿Ah? Sí. Bueno, quiero decir que la literatura de ahora tiene que competir con eso y ser divertida en comparación con la televisión, cosa que no pasaba antes. Sí. Bueno, pero bien antes, ¿no? Porque yo alcancé seguro. la televisión en blanco y negro cuando encender la televisión era casi como esperar... Yo pensaba en Proust, en Joyce, digamos. Como encender la fogata, ¿no? Aparecía un puntito blanco en la pantalla y era como si se hubiese descubierto el fuego, ¿no? Sí. ¿Y cómo es esta experiencia que estás teniendo con la literatura juvenil? Ahora que también hay un boom de literatura juvenil, muchos chicos leen estas novelas de las que estamos hablando. Es gracioso porque Gabriela Wiener, que es una buena lectora y una muy buena cronista, ha calificado esta novela juvenil como la primera novela hipster peruana, porque yo no puedo desembarazarme de mi formación. Yo he visto mucho cine neorrealista, mucho cine francés de la nueva ola, tengo una carga de lecturas, entonces mis novelas tienden a ser un poquito francesadas, un poquito pretenciosas, son chicos lectores, ¿no? Que consumen mucho cine, pero la novela yo creo que le está yendo bien y es una novela que tiene las pretensiones que yo creo que debe perseguir la buena literatura que yo espero estar practicando, ejerciendo. ¿Cuál es el nombre de la novela? Discúlpame. Clave de Sol. Clave de Sol. Clave de Sol. Jorge, se nos ha agotado el tiempo, desafortunadamente. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a Casa Tomada para hablar de estos temas tan apasionantes como son la enseñanza y la literatura. Por supuesto que lo vuelvo a decir, nos hermana, y ojalá que la próxima vez no sea en un programa de televisión, sino con unas chelas. O en un campo de fútbol. O en un campo de fútbol, pero sin collarín, porque te he visto varias veces lesionado. Y después las chelas. Eso que claro que sí. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos con más.